Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga, queridos hermanos. Amén. Damos gracias a Dios porque una vez más nos permite poder estar aquí sirviendo a nuestro Dios. Aleluya. Y de poder servir y de poder recibir de su santo consejo. Amén, gloria a Dios. Hermano, bendito que nos pongamos de pie, que abramos nuestras Biblias y que vayamos a Filipenses en el capítulo 2, del versículo 14 y versículo 15. Aleluya. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15. El tema de este día, hermanos, es hacer todo sin murmuración y contienda. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. ¿Lo tenemos, hermano? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gloria a Dios. Oramos a nuestro Dios y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, amado Dios, una vez más venimos delante de su presencia, Señor. Ahora pidiéndole, bendito Dios, por su palabra, por su consejo, Señor, que sea usted que nos edifique, bendito Padre, en esta mañana. Que su Santo Espíritu ministre nuestros corazones en este día, Señor. Que nos ayude a poder retener todo su enseñanza, Señor. Que nos capacite, Señor. Que sea usted ayudándonos a poner atención a su palabra, Señor. Que no sea yo un instrumento, Señor, un obstáculo, no sea yo un instrumento por el cual su palabra sea escuchada, el cual llegue hasta nuestros corazones, Señor Padre. Y pedimos que nos ayude para que nosotros seamos entendidos y que pongamos en práctica todo lo que aquí se nos enseña, Señor. Porque es su deseo, Señor, que nosotros hagamos su voluntad y que seamos obedientes a su palabra, bendito Dios. Ahora le pido, Padre Santo, por estas peticiones, bendito Dios, que mis hermanos han traído a este lugar, Señor. Usted conoce cada petición, bendito Dios, y usted también conoce las peticiones de nuestros corazones, Señor. Le pido en el nombre poderoso de Cristo Jesucristo, Padre, que sea usted dando respuesta, Señor, que traiga respuesta a cada petición, bendito Dios, y que obre nuestras vidas conforme a su amor, conforme a su misericordia, bendito Padre. Así también, Padre Santo, pido por las peticiones, Señor, por todas aquellas personas que nos están viendo por las redes sociales, bendito Dios. Yo sé que también ahí hay necesidad, bendito Dios. Yo sé que hay personas que tienen necesidad de ti, bendito Padre. Por eso le pido, bendito Dios, que sea usted bendiciendo a cada persona, bendito Dios, y que sobre ella, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, pido todo, maravilloso Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Hacer todo sin murmuración y contiendas es la orden que la palabra de Dios nos da en este día. La palabra de Dios, hermanos, también nos habla de que nosotros vivimos en medio de una sociedad maligna y perversa, ¿sí? Es este mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Es cierto de que Dios, Cristo Jesús, nos ha sacado de este mundo, pero nosotros seguimos viviendo en este mundo perverso y maligno. Pero es ahí, hermanos, donde usted y yo debemos de ser la diferencia. Sí, amén. Usted y yo no debemos de ser igual al mundo ahora. Porque la palabra de Dios dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Sí? Por lo tanto, usted y yo debemos de ser la diferencia. Ya no ser lo mismo que antes. ¿Por qué, hermanos? Porque en este mundo, hermanos, hay tantas cosas malas, hay malos hábitos. Y estos malos hábitos nos habla la palabra de hoy, que es la murmuración y las contiendas. Esto, hermanos, esto no debe de estar en un cristiano que ha sido transformado, en una persona donde Cristo mora en su corazón. Estas cosas ya no deben de estar en la vida de un cristiano. ¿Por qué, hermano? Porque eso ya no va de acuerdo a lo que somos ahora. Usted y yo, dice la palabra de Dios, que somos hijos de Dios. Sí, amén, así es. Por lo tanto, hermano, todos esos malos hábitos, como que son la murmuración y las contiendas, hermanos, deben de ser desechadas. Usted y yo nos debemos despojar de estos malos hábitos. Claro. ¿Por qué, hermano? Porque también, hermanos, nuestro comportamiento y nuestros hábitos, hermanos, nos ayudan a nosotros
a que nosotros tengamos éxito y victorias en nuestra vida. Así es. Pero los malos hábitos también nos ayudan a que nosotros, hermanos, fracasemos. ¿Sí? Los buenos hábitos como la diligencia, hermanos, como el compromiso, las responsabilidades, el que le sirvamos a Dios, hermanos, eso nos ayuda a nosotros, a que nosotros tengamos éxito y recibamos las bendiciones de Dios. Amén. Pero los malos hábitos, los malos comportamientos, el que murmuremos por todo, el que tengamos contiendas con nuestros hermanos, eso nos impide que nosotros recibamos las bendiciones de Dios. Amén. Y eso nos lleva al fracaso. Por ello, hermanos, la orden de la palabra de Dios ahora nos dice que hagamos todo sin murmuraciones y contiendas. Sí, amén, gloria a Dios. Es necesario, hermanos, de que usted y yo estemos en constante, que estemos nosotros vigilando nuestra vida, de cómo estamos caminando, que nos examinemos día a día, porque lo que Dios desea que usted y yo siempre estemos en obediencia a Él, de que hagamos su voluntad todos los días. Amén. Que no solo nos comportemos bien aquí en la iglesia, Sí, o Señor. cuando estamos enfrente de otras personas que saben que somos cristianos, sino que en todo tiempo y en todo momento, Cierto. si somos hijos de Dios, vamos a ser hijos de Dios en todo Sí, tiempo. amén. Aleluya. Por ello, hermanos, es necesario de que todo lo hagamos sin murmuración y contienda. Gloria a Así Dios. es. ¿Qué es murmuración, hermano? Murmuración es quejarse, hablar entre dientes o decir todo aquello que no nos gusta, ¿sí? Que estemos quejándonos de todo y por todo. Eso es murmurar. Y las contiendas, hermanos, es tener diferencias de opiniones o diferencias con las demás personas. El estar discutiendo por cosas que quizás no tienen mucha importancia, y eso llega a causar divisiones en las personalidades de las personas. Así es. Por ello, hermano, todo esto no nos ayuda a que nosotros caminemos bien en este camino en el cual seguimos a nuestro Señor Jesucristo, sino que esto nos impide avanzar. Porque es cierto, hermano, de que todos nos quejamos, murmuramos por algo todos los días. O habrá alguien que no se ha quejado hoy en día, hoy. O pongámosle de lo que llevamos, que 24 ya días de un nuevo año. ¿Será que nosotros no nos hemos quejado por algo? ¿No hemos murmurado por algo? ¿Será que no hemos tenido diferencia con otras personas? ¿Será que no? ¿Verdad que sí? Todos creo que nos ponemos a murmurar por algo y tenemos indiferencias con otras personas. Pero la palabra de Dios dice que dejemos eso, que hagamos todo, hermano, todo quiere decir todo. O sea, aquí en la iglesia, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en donde todo lugar que nosotros estemos, hermanos, debemos de hacerlo todo sin murmuraciones ni contiendas. Amén. Así es. ¿Sí? Por ello, hermanos, como primer punto, la murmuración y las contiendas da un efecto en nuestras vidas, nuestra vida personal. Aquí vamos a leer el versículo 14 que dice: hacer todo sin murmuración y contiendas. Es lo que le dice el apóstol Pablo a los filipenses, que esto también aplica a nuestra vida hoy en día. El apóstol Pablo, hermanos, venía hablando a los filipenses sobre que se ocuparan sobre su salvación. ¿Por qué, hermano? Porque es Dios quien obra el querer hacer en nosotros, ¿sí? Si nosotros llevamos un buen comportamiento, hermanos, si hacemos la voluntad de Dios, eso significa que nosotros estamos caminando bien de la mano de Dios. Y eso nos va a llevar a nuestro objetivo, que es la salvación. Amén, así es. Pero si por lo contrario, hermano, nosotros no reflejamos lo que estamos haciendo acá, lo que aquí aprendemos, entonces, hermano, eso significa que nosotros en vano estamos caminando. Así es. ¿Por qué? Porque nuestro fin no será para salvación, sino que será para condenación. Por ello, hermano, es necesario de que el apóstol Pablo nos dice en su palabra, le dice a los filipenses, hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Por qué, hermano? Porque esto da un efecto en nuestras vidas. Y que lo que causa nuestra vida es, primeramente, hermano, es amargura. ¿Sí? Si nosotros nos quejamos por todo y todo, nos volvemos amargados. Así es. Sabemos que una persona amargada, hermanos, es la que se queja por todo,
que porque está haciendo mucho sol, que porque está lloviendo, que mucho calor, que mucho frío, por todo se queja. Santo. ¿Sí? Entonces, hermano, esa es una persona amargada. ¿Sí? Y creo que a nadie le gusta vivir con las personas que son amargadas. Es más, las evitamos. Así ¿Sí? es. Pero que nosotros nos quejemos por todo, hermano, nos vuelve que nosotros sintamos amargura en nuestro corazón. Cierto. ¿Sí? Y ese es el efecto que hace la murmuración. En Marcos, hermanos, en el capítulo 7, versículo 15 nos dice: nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Ajá. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si una persona tiene un corazón sano, por más que le digan cosas negativas, a esta persona no le va a afectar, Así es. porque tiene un corazón sano. Claro. ¿Sí? No va a actuar de forma amargada, porque su Ajá. corazón está Y limpio, vengativo. está sano. Sí, sí. ¿Sí? Pero si fuera por lo contrario, hermano, si tiene un corazón contaminado, entonces esta persona va a comenzar a sacar todo lo que tiene en su interior, lo que tiene en su corazón. Lo va a sacar por su boca y lo va a reflejar por medio de la murmuración, de quejarse. Sí. Por ello, hermano, por todo, cuantas veces nosotros nos quejemos por algo, demuestra lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Sí, así es. Demuestra inconformidad, demuestra insatisfacción. ¿Sí? Por ello le digo que no estamos a gusto con lo que tenemos. Y esto nos ciega a nosotros. ¿Sí? De que nosotros nos murmuremos por todo, que tengamos contiendas con las demás personas, esto, hermano, nos ciega a nosotros. ¿Por qué? Porque nos concentramos más en lo que tenemos y en lo que no tenemos. Cierto. ¿Sí? En lo que nos hace falta, en lo que queremos tener. Pero eso, hermano, lo que causa es amargura en nuestro corazón. Así es. ¿Sí? Por ello, hermanos, es necesario, y nos dice la palabra, y nos dice claramente, y nos dice de forma directa, hacer todo sin murmuración ni contienda. Así es. ¿Sí? Otra cosa, hermano, lo que causa el que nosotros murmuremos y que tengamos contiendas con las demás personas, es que afecta a quienes nos rodean. ¿Sí? De que nosotros murmuremos por todo, hermano, esto afecta a nuestra familia, afecta a nuestros hijos, afecta a nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué, hermano? Como le digo, porque a nadie le gusta estar con una persona que se esté quejando por todo. ¿Por qué, hermano? Imagínense que, por ejemplo, el esposo cuando llega a la casa, quizás porque tiene algún día malo en el trabajo, llega a su casa y comienza a quejarse por todo. ¿Sí? Se queja porque la esposa no le ha cocinado, porque quizás la comida está fría o porque está muy salada, o se comienza a quejar por los hijos porque no se están quietos o porque no hacen nada bueno. ¿Sí? La esposa de igual forma, hermano, también se queja porque quizás el esposo no trabaja o porque quizás mucho trabaja. Ay, Se queja por los hijos que no le hacen caso, que no le obedecen. Señor. Hermano, murmuramos por todo. Cierto. Pero eso es lo que causa la amargura, hermanos. Afectamos a las demás personas que están con nosotros. ¿Sí? Eso también pasa en todo lugar donde nos encontremos. ¿Sí? Si nos estamos quejando por todo, entonces las demás personas, en vez de acercársenos a nosotros, se van a alejar de nosotros. Así es. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos de ser ejemplos para las demás personas. ¿Sí? Debemos de ser ejemplos. ¿Por qué, hermano? Porque las demás personas tienen que ver reflejado en nosotros a Dios. Aleluya. ¿Sí? Nosotros somos, como hijos de Dios, somos el reflejo de Dios. Así En es. su carácter, como Él Señor. es. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Muchas veces nosotros estamos hablando con las demás personas y les damos algún consejo, le hablamos de Dios. Pero ¿qué pasa después? Se nos están viendo que nos estamos quejando por todo. Hermano, entonces ahí botamos todo lo que estamos haciendo. Sí. ¿Por qué? Porque no estamos conformes con lo que Dios nos da. Sí. Por ello, hermano, es necesario de que todo lo hagamos sin murmuración y contienda, Así es. para que no podamos afectar a nadie más, para que podamos llevar una vida en paz y tranquilamente. Es lo que desea Dios para nosotros, que vivamos una vida tranquilamente y en paz con todos, Claro. que vivamos en amor y armonía. Así Es lo que Dios desea. Sí. Pero este es el mayor problema. ¿Por qué? Porque, hermanos,
Podemos decir que todo ser humano se queja por todo y lo vemos tan natural, tan común. Y ese es el problema. Que decimos eso es normal, o sea que nosotros murmuremos por algo, que nos quejemos por algo, eso es normal, quejarse. Pero realmente no, hermanos, realmente no debe de ser así. En Números, hermanos, en el capítulo 13 y capítulo 14, hermanos, ahí nos da un ejemplo sobre la murmuración y de cuál afecta a las demás personas. Por cuestión de tiempo no vamos a leer los dos capítulos, que son capítulo 13 y capítulo 14. Pero ahí, hermanos, nos habla la palabra de Dios de que Moisés mandaba a 2 espías a espiar la tierra prometida, a ver qué había ahí. Pero ahí, hermanos, así para resumirle, dice que cuando estos 2 espías fueron a verificar la tierra prometida, y cuando regresaban, hermanos, 10 de ellos traían, hermanos, traían malas noticias. Que decían, sí, es cierto que la tierra prometida hay leche y miel y todo eso, que es bastante bonita la tierra, pero ahí hay gigantes, ahí hay problemas, ahí nosotros vamos a morir porque los gigantes nos van a matar, parafraseando, hermano, ¿sí? Pero ahí, hermanos, entonces dice que todo el pueblo de Israel estaba escuchando lo que estas personas estaban diciendo acerca de la tierra prometida. ¿Y qué pasó, hermanos? Con las murmuraciones de estos 10 espías, los de pueblo de Israel comenzaron también a murmurar en contra de Moisés y Aarón. ¿Sí? Dice que en algún momento, de tanto de que ellos se molestaron, querían apedrearlos a él. ¿Sí? Imagínense, hermano, por eso que le digo que lo que es la amargura, esto y la murmuración afecta a las demás personas. Porque los 10 espías comenzaron a murmurar de la tierra prometida. Y esto contagió a las demás personas que comenzaron a hacer lo mismo. ¿Sí? Y esto llevaron a que ellos quisieran apedrear a Aarón y Moisés. Pero ahí, hermanos, habían 2 espías que ellos traían buenas noticias. Y ellos dijeron, es cierto de que ahí hay leche y miel como Dios lo decía. Y es cierto también de que hay gigantes. Es cierto que no va a ser fácil conquistar la tierra prometida. ¿Sí? Es cierto que ahí van a haber grandes problemas. Pero estos 2 espías decían, pero nosotros tenemos a un Dios mucho más grande y que nos va a ayudar a poder conquistar. Amén. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto es lo que debemos de hacer nosotros. Estos 2 espías no murmuraron, sino que ellos vieron de otra forma la situación. ¿Sí? Entonces nosotros, en vez de murmurar por las cosas, por las circunstancias, hermanos, debemos de ver el lado positivo siempre. Ver el lado positivo de las cosas. Porque es así como nosotros debemos de ver. Porque las cosas, todo lo que Dios hace, hermano, es bueno. ¿Sí? Y por ello debemos de buscarle el lado bueno, no el lado malo. Porque recordemos de que Dios desea, hermano, lo mejor para nosotros. Sí, amén. Pero nosotros debemos de actuar siempre de forma positiva, no negativa. Por ello, hermano, es necesario de que usted y yo hagamos todo sin murmuraciones ni contiendas. Gloria a Dios. Como punto número 2, hermanos, Dios desea que nosotros hagamos todo sin murmuración y contiendas, pero también nos motiva para poder hacerlo. ¿Sí? Como le decía, hermano, nosotros los hijos de Dios somos influencia para las demás personas. No podemos estar hablándole a las demás personas de Dios, pero después que nosotros nos damos la vuelta, nos ven a nosotros que nos estemos quejando por todo. ¿Sí? Eso va en contra de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona que aquí nosotros hemos aconsejado o hemos hablado de Dios va a decir, bueno, si este me acaba de hablar de Dios y como que se está quejando por todo. O sea, va como que no concuerda, ¿verdad? No va con nosotros. Por ello, hermano, la palabra de Dios nos motiva para que nosotros hagamos esto sin murmuración. El versículo 15 del Filipenses del capítulo 2 nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sí? Primero nos dice la palabra de Dios hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué, hermanos? Para que seáis irreprensibles y sencillos, dice la palabra de Dios.
Aquí nos está, hermanos, la palabra de Dios nos está motivando a que nosotros dejemos todo eso que a Dios no le agrada, ¿sí? Para que podamos ser personas irreprensibles y sencillas. Ser reprensibles, hermanos, debe de ser nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque es una persona que se mantiene firme en el camino de Dios y no le da chance al pecado. Tampoco da chance a que las demás personas nos critiquen por el pecado, ¿sí? Y en Romanos nos dice algo muy importante, hermano. Romanos capítulo 16, versículo 19. Nos dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esto, hermano, es ser irreprensible y sencillo. Ser sabio para hacer el bien y ser, como dice la palabra de Dios, ingenuos para el pecado, para el mal, ¿sí? Entonces, hermano, esto es ser irreprensibles y sencillos. Que nosotros podamos hacer el bien en todo momento, el hacer las buenas obras en todo momento. Pero en el momento que se nos presente la tentación o el pecado, ahí nosotros debemos de decir: no, no lo puedo hacer, no lo debo de hacer, ¿sí? De esa forma, ¿por qué? Porque el cristiano no puede estarse mezclando con el pecado. El Hijo de Dios no puede estarse mezclando con el pecado. Por ello la palabra de Dios nos dice que todos nosotros, pero quiero que seáis sabios para hacer el bien e ingenuos para hacer el mal. ¿Qué es ser ingenuos para hacer el mal, hermano? Ser ingenuos para hacer el mal es no tomar en cuenta el pecado. Es hacerlo a un lado. Es desconocer el pecado. Eso es ser ingenuo para hacer el mal. Por ello, hermano, también en Efesios, en el capítulo 5:27 nos dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí? Nos decía también en el versículo 15 de Filipenses que nosotros que debemos de dejar de hacer todo sin murmuraciones y contienda, para ser hijos de Dios y sin mancha. Esto es algo que la iglesia debe de tener, hermano. Es una característica que la iglesia de Jesucristo debe de tener. Porque es así como Dios, Cristo Jesús, desea que sea su iglesia. Hijos de Dios sin mancha. Lo que decía Filipenses. Dice: a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí? Jesucristo, hermano, quiere que su iglesia sea santa, gloriosa y sin mancha. Y si nosotros, hermanos, comenzamos a hacer todo sin murmuraciones y contiendas, entonces la motivación es que vamos a llegar a ser hijos de Dios sin mancha. Gloria a Dios. Por ello, hermano, debemos de esforzarnos a hacer todo sin murmurar. Porque la murmuración, como habíamos dicho, trae amargura a nuestra vida. Y un cristiano no debe de vivir amargado, ¿sí? Porque llevamos una vida nueva, hermano. Llevamos una vida nueva. Y si llevamos una vida nueva, la amargura debe de desaparecer de nosotros. Un cristiano debe de vivir agradecido con Dios. Agradecido con lo que tiene, con lo que Dios le da. No quejarse por lo que no tiene o por lo que le hace falta. Un cristiano siempre debe de vivir agradecido. Pero el problema es eso, hermano, porque imagínense que cada día que nosotros abrimos nuestros ojos, en vez de darle gracias a Dios, ¿qué decimos? Ay, hay que ir a trabajar otra vez. Hay que ir a estudiar otra vez. Hay que ir a la iglesia otra vez. Entonces, hermano, la murmuramos por todo siempre. Cuando un cristiano nomás abrir sus ojos debe de darle gracias a Dios por su grande misericordia, porque está abriendo sus ojos y porque va a tener un día más de vida para glorificar a Dios, para darle las gracias a Él, para alabarle y adorarle, porque para ello tenemos vida nosotros, para alabar y glorificar a nuestro Dios en todo momento. Por ello, hermanos, es necesario de que todo lo hagamos sin murmuración. También, hermanos, nos decía que nosotros debemos de resplandecer como luminares en el mundo. Lo decía
el versículo 15 de Filipenses. Decía, para que seáis reprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sí? Le había dicho, hermano, de que usted y yo estamos en el mundo del cual Dios nos ha sacado, pero seguimos viviendo en el mundo. Pero en este mundo en el cual vivimos, nosotros debemos de ser luz para las demás personas. Amén, así Nosotros debemos de servir de bendición para las demás Claro, personas. así es, Señor. No podemos servir de piedra de tropiezo para las demás personas, porque somos hijos de Dios. Sí. Debemos de dar el ejemplo. Así Las demás personas deben de ver reflejado a Dios en nuestro comportamiento, Así es. en nuestra conducta, en nuestra forma de hablar, en todo lo que hacemos. Actuar, así es. Entonces, hermanos, pero muchas veces hacemos lo contrario. Hacemos lo contrario, no nos comportamos como hijos de Dios. En vez de ser de bendición para las personas, estamos sirviendo de piedra de tropiezo. Porque lo típico que siempre la gente dice, para ser un cristiano como él, mejor yo no quiero ser nada. ¿Sí? Entonces ahí, hermano, nosotros estamos dando más reflejo de Dios. ¿Sí? Pero ahí nosotros somos los malos, no es Dios. Nosotros somos los que no entendemos. Nosotros somos los que no queremos hacer bien las cosas. Así es. ¿Sí? Como hijos de Dios que somos, debemos de comportarnos bien y debemos de ser ejemplos para las demás cosas. En Mateo, en el capítulo 5, versículo 16, nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí la importancia de que usted y yo, hermanos, brillemos, que las demás personas vean reflejados a Dios en nosotros, para que las demás personas, que aquellas que no conocen a Jesucristo, que no tienen a Cristo en su corazón, hermanos, estas personas puedan glorificar a Dios, que puedan acercarse a Dios. Esa es la gran importancia, hermanos, de que usted y yo brillemos esa luz de Jesucristo a este mundo que está entenebrecido, que está oscurecido por la maldad. Ahí donde usted y yo debemos de brillar, donde debemos de ser diferentes, donde debemos de hacer la diferencia. ¿Sí? Por ello, hermanos, es necesario de que nosotros nos comportemos distinto al mundo, no igual que el mundo. ¿Sí? Por ello, hermanos, aquí la palabra de Dios nos está motivando. Primero nos dice que hagamos todo sin murmuraciones y contiendas, pero también nos está motivando a poder hacerlo. Porque si lo hacemos, hermanos, entonces vamos a poder ser personas irreprensibles y sencillos. Vamos a ser hijos de Dios sin manchas y también vamos a resplandecer como luminares en el mundo. Gloria a Dios. Y como punto número 3, hermanos, ¿por qué debemos hacer todo sin murmuración y contiendas? Hay una razón y única razón por la cual no debemos de hacer esto, hermano. Porque esto desagrada a Dios. Esto no le gusta a Dios. Que nosotros murmuremos por todo y que tengamos diferencia con las demás personas, a Dios no le agrada. ¿Cómo se pone a pensar, hermanos, de que un cristiano que ha sido transformado tenga problemas con las demás personas? Que tenga divisiones, o que una iglesia, una congregación esté dividida, que tenga indiferencias con los hermanos. No es posible. ¿Sí? Esto no concuerda con lo que Dios desea para nosotros. Esto es lo que Dios no desea, que nosotros estemos divididos en una congregación, o que haya aún, hermanos, divisiones dentro de los hogares. Porque eso se da muchas veces, hermanos, como lo que decía nuestro hermano pastor el día de la vigilia. Porque los esposos, hermanos, hay muchas diferencias y ahí mismo hay división. Porque el papá dice una cosa y la mamá comienza a decir otra cosa. ¿Sí? No se ponen de acuerdo, hay una división. Y por ello, hermanos, los hijos ya ni siquiera quieren acercarse a los papás. ¿Por qué? Porque dicen, porque papá y mamá solo pasan discutiendo, solo pasan quejándose por todo. ¿Sí? Y lo que prefieren es alejarse de sus padres. ¿Sí? Por ello, hermano, aquí, hermano, a Dios no le agrada que nosotros murmuremos y que estemos en contiendas con las demás Señor, personas. así es. Y hay un ejemplo, vamos a ver Hebreos, hermanos, en el capítulo 3, versículo 8 al 11. Hablando, hermanos, sobre el pueblo de Israel que andaba vagando
por el desierto por 40 años. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 3, 8, 11. Decía: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Sí? Sabemos, hermanos, de que el pueblo de Israel anduvo en el desierto por 40 años. Y por todo ese tiempo que anduvo en el desierto, la gente murmuraba. Murmuraba por el maná, murmuraba por el agua, murmuraba por las codornices, murmuraban por los puerros, por todo murmuraban, hermano. ¿Sí? Pero aquí la palabra de Dios nos dice en Hebreos: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Sí? Imagínense que Dios hacía milagros en el pueblo de Israel en el desierto por 40 años. El pueblo de Israel vio los milagros, el poder de Dios por 40 años, hermanos. Pero aún así ellos pasaron murmurando todo el tiempo. Y dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, dice, y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Imagínense, hermano, el pueblo de Israel por 40 años viendo el poder de Dios, recibiendo los milagros de Dios, pero aún así ellos no le habían conocido a Él. Y es lo que sucede hoy en día en las iglesias, hermanos, que hay muchas personas que están en las iglesias, pero todavía no han conocido a Dios, no han conocido a Cristo Jesús, no le han conocido. ¿Por qué? Porque no han cambiado su forma de ser, no han cambiado su comportamiento, no han cambiado su forma de hablar. Todavía siguen siendo lo mismo y murmuran por todo. ¿Sí? Esa es la persona que aún no ha conocido a Cristo Jesús. ¿Sí? Porque la persona que ha conocido a Cristo Jesús, hermano, ya no va a actuar como seguía actuando antes. Va a vivir una vida diferente. Va a vivir una vida siempre confiando en Dios. ¿Sí? Es cierto que van a venir tribulaciones, problemas, porque el camino no es fácil, no va a ser fácil. Es necesario de que usted y yo, hermano, padezcamos por Cristo Jesús. Es necesario que usted y yo pasemos necesidad para poder seguir a Cristo Jesús. ¿Sí? No, las cosas no van a ser fáciles. El camino no es fácil, hermano. No es fácil seguir a Jesucristo. Pero eso no quiere decir, hermano, de que nosotros no vamos a estar conforme con lo que Dios nos da. ¿Por qué, hermano? Porque por cada cosa que nosotros nos murmuremos, está dando, hermano, dar a conocer la insatisfacción que nosotros no tenemos con Dios. O sea, que no estamos a gusto con lo que Dios nos da. Y el problema es, hermano, no es que murmuremos con las demás personas. El problema es, hermano, de que esas murmuraciones no solo las hacemos por las demás personas, sino que también estamos murmurando con la vida que Dios nos está dando. O sea, que no estamos conformes como Dios nos tiene a nosotros. No estamos aceptando la voluntad de Dios. No estamos aceptando de cómo Él lleva nuestra vida. Ese es el gran problema que nosotros tenemos hoy en día. Y era el mismo problema que tenía el pueblo de Israel en el desierto. Que murmuraban por todo. Cuando Dios lo bendecía todos los días. Lo estuvo bendiciendo por 40 años. Y aún así ellos no quisieron aceptar la voluntad de Dios. También, hermanos, podemos ver un ejemplo por lo cual las personas también murmuran en Hechos, en el capítulo 11, versículos 2 y 3. Hablando, hermanos, de que cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, y decía: cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Aquí, hermanos, si leemos el capítulo 11, nos vamos a dar cuenta, hermano, o desde antes del 11, desde el 10, ahí, hermanos, vamos a ver de que Pedro había recibido una visión que tenía que ir a la casa de Cornelio, ¿sí? Para llevar palabra de vida a la casa de Cornelio. Pero aquí, hermanos,
cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, dice que la noticia, hermanos, llegó hasta los hermanos que son incircuncisos, o sea, los judíos. Cuando Pedro subió a Jerusalén, dice que después de que Pedro había ido a la casa de Cornelio y había llevado palabra de vida a la casa de Cornelio, tenía que regresarse a Jerusalén. Pero ahí, hermanos, los hermanos que los esperaban a Pedro murmuraron y le dijeron, dice, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ahí ellos comenzaron a murmurar de que por qué Pedro había ido a la casa de Cornelio, que Cornelio era una persona gentil, porque los judíos pensaban de que la salvación solo era para ellos, no para las personas gentiles. Pero ahí era la murmuración, hermanos. Era la murmuración que por qué Pedro había ido a la casa de personas gentiles, ¿sí? Y ahí, hermanos, vemos en el versículo 18 que dice otra cosa. Les explica el por qué él había ido a la casa de Cornelio. Y era para dar salvación ahí. Que el evangelio no era solo para los judíos, sino que también para los gentiles. Que la salvación era para todas las personas y que Dios no hace acepción de personas. Pero aquí, hermano, es la cosa que ellos murmuraron de por qué Pedro había ido a ese lugar. En vez de decir, Pedro, ¿por qué? Explícanos por qué fuiste a la casa de Cornelio y qué sucedió ahí. O hubieran pedido alguna explicación diferente. Pero no, ellos comenzaron a murmurar, hermanos, y a decirle por qué Pedro se entraba en casa de incircuncisos y por qué comiste con ellos. O sea, le estaban, como le digo, lo estaban como regañándolo o llamándole la atención. Por ello, hermanos, es necesario de que nosotros, usted y yo como hijos de Dios, seamos diferentes y que todo lo hagamos sin murmuraciones ni contiendas. Porque esto demuestra, hermanos, cada vez que nosotros nos quejamos con algo, demuestra la inconformidad que nosotros tenemos con Dios, ¿sí? Nosotros debemos de vivir agradecidos con Dios, como yo le digo, agradecidos con lo que Él nos da, porque Él nos da lo que nosotros necesitamos. Él nos da lo suficiente, lo necesario que nosotros necesitamos para seguir adelante. Es cierto que no podemos tener tantas cosas materiales o tener tanto dinero, hermano, pero si no lo tenemos porque quizás no lo necesitamos, porque Dios nos da lo suficiente para seguir adelante. Y si no fuera así, hermano, quizás no estuviéramos en este lugar, no estaríamos buscando de Dios. Pero todo lo que estamos aquí, hermanos, sabemos que tenemos una necesidad grande de Dios, de buscarle constantemente. Y el no murmurar por lo que tenemos o por lo que no tenemos, hermano, es algo que a Dios le agrada. Y es así como usted y yo debemos de seguir a Jesucristo. Amén. Sin murmurar y siempre estar en armonía y amor, no con contiendas, ni también teniendo indiferencia con las personas que nos rodean o con los hermanos de la iglesia. Por ello, hermanos, sigamos adelante y esforcémonos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias al Señor por su hermosa